Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo fue ese Bien, feriado? gracias a Dios. Bien, gracias a Dios, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días. Eso es lo importante, ¿no? El pasar bien, el despejarse un momento, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en el Licenciado, muy buenos días. forma. ¿Cómo está? Muy buenos días. Y el siguiente tema que vamos a revisar es acerca de las juntas de autogobierno, ¿no? Que básicamente fueron las juntas que se crearon directamente en la época colonial, ¿no? Bien, adicional a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia. Estamos cerca de 25 personas, por favor, y solamente 5 personas han registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos, ¿sí? Muy Licenciado, disculpe, ¿a qué página nos dirigimos? Al índice, en el índice debe estar en la página, ¿no? A ver, regáleme un segundito, ¿ya? Regálenme un segundito, por favor, ya les voy a compartir. No se olviden, por favor, siempre revisamos en el índice. Me parece que estamos en la página, ya, me parece que estamos en la página 45, ¿ya? Ya lo vamos a revisar en este momento. Ya, muy bien, se nos está abriendo. Bien, mientras se nos abre el documento, por favor, registremos la asistencia, ¿no? Si bien es cierto, generalmente nosotros acá destacamos directamente la participación de las primeras formas de independencia, ¿no? Las primeras juntas de autogobierno que buscaron la finalidad, en este caso, de expulsar a los españoles y establecer lo que son gobiernos netamente autónomos, ¿no? Regalan un segundito, por favor. Ya, excelente. Ya, ya, muy bien. Por favor, nos ubicamos. A ver. Ya. Regálenme un segundito, por favor. Ya. Si bien es cierto, nosotros hablamos directamente de la unidad número 3. La unidad número 3, en este caso, lo tenemos ubicado ya directamente en la página, ya, 37, ¿sí? Tenemos en la página número 37, por favor. No nos olvidemos siempre, al momento de ingresar a nuestro portafolio, revisemos siempre nuestro índice. Sí, en el índice siempre nos va a indicar todo, ¿no? Por ejemplo, ya, aquí por ejemplo lo podemos determinar, ¿sí? El índice y obviamente cada tema, en este caso lo tratamos cada semana, ¿no? Entonces miren por favor, estamos justamente aquí, ¿ya? En la unidad número 3 que se encuentra en la página número 37. En mi caso, yo lo tengo en la 37. En su caso deben tener siquiera unas 10 páginas más, ¿sí? Así que por favor, no olvidemos siempre de revisar nuestro índice. Muy bien. Ahora, si recordamos un poquito, las juntas de autogobierno generalmente fueron formas en las cuales básicamente lograron juntarse, por decirlo así, las personas que buscaron la manera de expulsar a los españoles. Es decir, el tratar de tener una autonomía propia dentro del continente americano y obviamente pues expulsar a los españoles, ¿no? Ahora, independencia latinoamericana. Vamos a revisarlo, por favor. Me ayuda en la lectura el señor Bravo Rodi, por favor. Señor Rodi, Sí, señor, aquí estoy, ya le... por favor. Ya, independencia latinoamericana. Esta en el siglo XIX, la mayor parte de América estaba bajo manos españolas, formando
uno de los más grandes imperios de la historia, pero la operación de las ideas liberales cambió todo. Pero Espera, dice que ya estoy medio lejos de la pantalla. excelente. Cambió todo Para siempre. para siempre. De unas pocas décadas, los distintos virreinatos americanos comenzaron una revolución contra los españoles, siguiendo con esfuerzo la independencia, formando así muchos de los estados americanos actuales. Excelente, señor. Muchísimas gracias, 10. Bien, si nosotros hablamos de la independencia latinoamericana, ¿no? Como ustedes saben, fue en el siglo XIX, hablando directamente de cómo se organizaron las personas, en este caso hablando de los criollos, que quisieron, pues, directamente expulsar a los españoles en primera instancia, ¿no? Si recordemos un poquito, básicamente los españoles tomaron el control de todo el territorio americano y sobre todo directamente lograron apropiarse de todas las actividades. Si recordamos un poquito, ¿no? Los españoles, una vez que derrotaron a las culturas precolombinas que existían acá, generalmente establecieron sus propias formas de gobierno, establecieron pues sus normativas económicas, los impuestos, la esclavitud, las clases sociales bien determinadas y que generalmente daban lo que es una explotación muy fuerte a la población indígena y a la población afrodescendiente, en el peor de los casos, ¿no? Pero sin embargo, justamente se da una serie de acontecimientos en el mundo y que obviamente dieron paso para dar lo que es una independencia fuerte en la mayoría de los países dentro de América Central y América del Sur, ¿no? Si bien es cierto, un hecho bastante fuerte que fue el inicio generalmente para este proceso fue la Revolución Francesa en los años de 1789, ¿no? En donde básicamente la Revolución Francesa estableció lo que son normativas, estableció lo que son procesos sociales, hablando directamente de la abolición de la esclavitud, hablando directamente de la explotación y sobre todo mencionando ya directamente una forma de autonomía pues propia. Y eso generalmente tomaron de base el pensador más importante que nos ayudó en aquel momento, que fue Simón Bolívar, ¿no? Uno de los ideales que fueron establecidos dentro de la Revolución Francesa fue libertad, igualdad y fraternidad, que generalmente fueron ideales que fueron impuestos acá justamente en la población en general y así directamente expulsar a los españoles, ¿no? Ahora, causas de la independencia de Latinoamérica. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? La señorita Verónica Tipán, por favor. Dicen buenas tardes. Buenas Causas de la independencia de Latinoamérica. Para comprender el proceso de independencia que tuvo lugar desde el año 1808 hasta el 1833, debemos hablar primero de todas las causas, siendo estas tanto internas como externas y siendo vitales para el conocimiento de por qué en un pequeño periodo de tiempo hubo tantas revoluciones. Sigo, Lice. Dicen, ¿Sí? ¿sí me escuchó? Sí, sí, parece que ahí se nos cortó la señal. Por favor, ahí. Ya. Causas de la independencia de Latinoamérica. Para comprender el proceso de independencia que tuvo lugar desde 1808 hasta 1833, debemos hablar primero de todas las causas, siendo estas tanto interno como externas,
y siendo vitales para conocimientos de por qué en qué pequeños periodos de tiempo hubo tantas revoluciones. Sigo, Lice. Sí, por favor, siga. Causas internas. Primero de todos debemos hablar de las causas internas, es decir, aquellas que surgieron en el interior de los países latinoamericanos. La mayoría de estas causas internas se debieron a la corrupción de los políticos, debido en gran parte a que los altos cargos de los virreinatos venían de la península, existiendo pocos políticos naturales de América. Otras importantes causas internas son las siguientes: creencias en la soberanía popular. Cuando falta el rey del poder, recae en el pueblo. Las abdiciones de los monarcas españoles frente a Napoleón. Con la pérdida de los reyes españoles, se buscaron formas de autogobierno. Los jesuitas, personas muy influyentes en América, cuyas ideas chocaban con el gobierno español en los territorios americanos. Difusión de las ideas liberales, la revolución nacidas en Europa pocos años atrás. Los problemas económicos que asolaban las colonias debido a las reformas borbónicas. Excelente, señorita. Muy bien. Hasta ahí nada más. Excelente. 10. Si nosotros hablamos un poquito de las causas, ¿no? Hablamos profundamente de la explotación, hablamos directamente de los impuestos y sobre todo directamente hablamos de cómo directamente ellos empezaron a apropiarse de todas las actividades que realizaba la población, ¿no? Recordemos que los criollos en su momento empezaron a tener una crisis directamente con los españoles. ¿Por qué? Porque los españoles, obviamente, todo el dinero que tenían directamente de acá, o los productos que tenían de acá, eran directamente llevados a España y comercializados por el mundo, ¿no? Sin embargo, los criollos, obviamente, ya no vieron la necesidad de enviar directamente todos estos grandes beneficios a España, sino más que todo, ellos directamente controlarlos en estos territorios, ¿no? Y poco a poco fueron dándose lo que es una serie de enfrentamientos por tomar el control, ¿no? Por parte directamente de ser sometidos por los españoles y a su vez los criollos, obviamente, por tener el control de estas tierras, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos hablar de las causas externas, hablamos de la Revolución Francesa, hablamos un poco de Napoleón, que obviamente en Europa también se manejaba otra guerra, otro conflicto fuerte, y que obviamente fue lo que es un punto de declive para España, en donde generalmente el ejército por parte de los criollos lograron derrotar a los españoles, ¿no? Como ustedes saben, uno de los personajes emblemáticos de la revolución e independencia de la mayoría de los países de América Central y América del Sur fue pues Simón Bolívar. Simón Bolívar, ¿de qué país era? ¿De Venezuela? De Venezuela. Ah, Excelente, muy bien. De Venezuela, y que generalmente él estaba, en este caso, bastante inquietoso, por decirlo así, en liberarse de los... no, porque él obviamente mencionaba el tener el control directamente de todos los territorios, de todas las actividades económicas, no era muy viable. Él estaba directamente en contra de la explotación general que obviamente los españoles realizaban, ¿no? Y se crean directamente las primeras juntas de autogobierno, es decir, las juntas que en este caso estaban realizadas por los criollos. Si bien es cierto, nosotros aquí directamente podemos mencionar que los criollos optaron la necesidad del pueblo y que generalmente incluyeron a los indígenas y a los afrodescendientes en directamente conformar lo que son las juntas de autogobierno para buscar la manera de expulsar a los españoles, ¿no? Ahora, Simón Bolívar es uno de los célebres libertadores
que generalmente dieron pues un fuerte golpe, perdón, a la sociedad española y que obviamente las juntas de autogobierno fueron creándose en los sitios en donde existían pues los virreinatos, ¿no? Hablando directamente de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile, de Argentina, hablamos de México, hablamos de Cuba, bueno, en fin, de algunos territorios en donde básicamente los virreinatos generalmente contaban con el poder español, ¿no? Si bien es cierto que la mayoría de estos virreinatos, obviamente, fueron eliminándose cuando se crearon las primeras juntas de autogobierno. Como ustedes saben, los españoles obviamente no veían con buenos ojos que las juntas de gobierno generalmente se realicen o que en este caso la población se levantara en contra de ellos y obviamente pues empezaron a ejecutar a las personas que obviamente empezaron a practicar estas formas, en este caso, de eliminar a los españoles de estos territorios, ¿no? Si recordamos un poquito, nosotros, hablando de acá en Quito, generalmente se dio una masacre. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué masacre recordamos acá nosotros? ¿El penal García Moreno? Ya, La masacre de Eloy Alfaro, Listen. casi, casi, pero no, de la época colonial. La masacre de los próceres de la De la independencia. Excelente. ¿En qué años fue? 1820. Casi, casi, muy bien. ¿En qué años fue? 1843. 1821. Mucho, mucho, 1822, mucho. 1808. 14. Excelente, muy bien. Recordemos un poquito. En la época de la independencia generalmente se dieron entre los años de 1800 a 1822. Ya, esa fue una época en que la mayoría de los países, en este caso, se independizaron de los españoles. Sin embargo, hablando de 1807, de 1808, de 1809, de 1810, fueron años en donde básicamente los españoles reprimieron generalmente al grupo que estaba planeando lo que es dar un golpe de Estado, por decirlo así, ¿no? Y los asesinaron. Y uno de esos casos, de esas masacres, fue la masacre de los próceres de la independencia. Es decir, encontraron donde ellos se reunían los españoles, el ejército realista los asesinó y obviamente lo iba haciendo en cada país con la finalidad de que no se dieran pues los levantamientos, ¿no? Pero en fin, básicamente Simón Bolívar logró unificar lo que es esa idea de expulsar a los españoles del territorio y obviamente lo vino haciendo desde América del Norte, mientras que de la parte del sur llegaba otro libertador, ¿sí? Y obviamente se simboliza gracias a un monumento que está en Guayaquil, justamente está en San Borondón, en donde se encuentra Simón Bolívar estrechando la mano de otro libertador. ¿Cuál será el otro? 10 en este momento. ¿Cuál será el otro? Mariscal Sucre. No, no es el Mariscal Sucre. ¿Cuál será? En Guayaquil, no sé si han visto, si han viajado. Martín. Está Simón Bolívar con otro personaje. ¿Cuál será el otro? Olmedo. San Martín. San Martín. Muy bien, excelente. Siempre que viajemos, seamos observadores. Muy bien. Entonces, miren, justamente ahí simboliza el hecho de que ellos consiguieron pues la libertad. Pero recordemos que básicamente en la mayoría de los países, obviamente los conflictos se dieron pues en otros años, ¿no? Pero con el fin único de expulsar a los españoles. Ahora, si recordamos, los españoles contaban con el ejército realista que se le conoce y que obviamente buscaron la manera de reprimir estos levantamientos.
Pero el ataque de Napoleón Bonaparte, no contaban con lo que es una economía estable, por decirlo así, por gastar en el ejército. Esto permitió pues a que los países lograran levantarse en armas y expulsar a los españoles, ¿no? En el caso de nosotros, ¿cómo se llama la última batalla que libramos con los españoles y los expulsamos? ¿Cuál fue? La batalla de Pichincha. Ya, muy bien. ¿En qué año fue? En 1820, licenciado. Casi, pero no. La batalla de Pichincha. Ah, ¿No? la de Pichincha. La de Pichincha. Nosotros, la mayoría, creo que estamos en Quito. ¿Cuál será? El 10 de agosto de 1822. 1820. Excelente. El 24 de mayo de 1822. 1822. 22. Excelente. Fue el día donde básicamente logramos derrotar a los españoles, ¿no? Ahora, ¿qué sucede acá? ¿Cómo fue la estrategia? Si bien es cierto, ya venían enfrentándose en algún tiempo los españoles, el ejército de los españoles con el ejército de los criollos, y obviamente los criollos utilizaron a la población indígena y a los afrodescendientes para el conflicto, para expulsar, por decirlo así, en ese conflicto a los españoles, ¿no? ¿Cuál era la finalidad? Los criollos mencionaron a los esclavos que si lograban directamente ganar la emancipación, la independencia en contra de los españoles, ellos obtendrían lo que es la libertad. ¿Sí? Ellos la libertad y obviamente participaron. ¿Sí? Sin embargo, fue el ataque de esta manera. Atacaron primero los esclavos, los afrodescendientes, los indígenas. Cuando el ejército realista ya estaba cansado, entonces atacó el ejército, en este caso de aquí, y pues expulsaron a los españoles, ¿no? Muy bien, ahora vamos a leer, por favor, el conflicto. ¿Me ayuda el señor o la señorita? El señor Segundo Poveda, por favor. El conflicto. Continuando con este resumen de la independencia de los países latinoamericanos, hablaremos ahora de la segunda fase que va desde 1814 hasta 1833, siendo el periodo en el que los países latinoamericanos se independizaron de España. En 1814, la mayoría de virreinatos poseían juntas de autogobierno, habiendo iniciado un proceso de independencia frente al gobierno español. En España, la guerra de independencia española había terminado y se tenía miedo de no poder revertir la situación de las colonias, causando esto una reacción española. Las tropas españolas eran llamadas realistas y desde 1814 hasta 1816 comenzaron un intento de revertir la situación. La represión realista fue rápida, causando grandes bajas en la revolución y la huida de grandes líderes revolucionarios, como por ejemplo la de Simón Bolívar. En 1816 los realistas habían vencido en Nueva Granada, Perú y Chile, siendo la actual Argentina la única que poseía salir victoriosa del lance, proclamando la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata en junio de 1816. En los años posteriores el conflicto volvió a dar la vuelta, siendo las colonias hispanoamericanas las que comenzaron a conseguir grandes victorias contra los realistas. Poco a poco otros estados fueron proclamando la independencia. En Chile, con la llegada del general Ínguiz, se pudo vencer a los realistas, proclamándose la independencia de Chile en abril de 1818. Excelente, Sarina. Muchísimas gracias. 10, señor. Excelente. El conflicto. Entonces, miren, la mayoría de las juntas, obviamente, empezaron a darse los principales levantamientos, ¿no? Ahora,
Si nosotros libramos con los españoles el 24 de mayo de 1822, ¿por qué nosotros fundamos como República el Ecuador en los años de 1830? ¿Qué pasó entre los años de 1822 a 1830? ¿Qué sucedió? 10 en este momento. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó de 1822 a 1830? 10 o si no tarea. Vamos a tener 5 segundos, ¿ya? Que se pusieron de acuerdo los tres países que conforman la Gran Colombia, Alicia. Casi, casi, vamos por ahí. Muy bien, casi, excelente. Bien, la conformación de la Gran Colombia. Excelente. Que básicamente era un sueño que tenía pues Simón Bolívar. Entonces, él decía que debíamos colocar o crear lo que es un gran bloque en América del Sur. Porque justamente para aquellos años se estaba conformando un gran bloque directamente en América del Norte, hablando de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, él decía que obviamente tenemos que crear nuestros departamentos y obviamente hacerle frente. Acá, una vez que se dan los procesos de independencia, generalmente conforman lo que es la Gran Colombia, que en su momento lo hicieron presidente a Simón Bolívar. Simón Bolívar no quiso aceptar el cargo, sin embargo lo ejerció por algunos años más, ¿no? Pero él mencionaba que podría ser el jefe de las Fuerzas Armadas, jefe del ejército, ¿no? Y obviamente dejó el poder, en este caso, a Santander. No sé si nosotros recordamos un poquito cuando juegan fútbol, especialmente juegan acá en la mayoría de los países la Copa de Libertadores o la Copa Santander que se le conoce, pues bien, viene del nombre del general Santander que estuvo en la Gran Colombia, ¿no? Que si bien es cierto, se formó la Gran Colombia, no se logró tener lo que es una estabilidad económica, no se logró establecer lo que es actividades sociales, políticas, administrativas, no se logró mantener lo que era una unidad. Sí, no se logró mantener y obviamente pues terminaron directamente disgregándose, ¿no? Pero en fin, las juntas de autogobierno empezaron a dar nacimiento a lo que son las repúblicas criollas, ¿no? Ahora, si bien es cierto, una vez que se expulsó a los españoles, se dio lo que es la independencia y obviamente a día de hoy, desde 1830, nosotros estamos fundados como república, la República del Ecuador. De 1830 al 2022, ¿cuántos años han pasado? 8, ¿Cuántos años han pasado? 8, Alicia. 500 8 años. años de 1830 al 2022. 8 años. Ah, el 2022 ya le... 192 años. 400, 192. 494 años. 494 años. Dios mío. ¿Quién les da matemáticas? A ver, ¿quién les da? Lizarán. Ya le voy a decir al profe. Muy bien. Acá, si bien es cierto, hacemos referencia de los años de 1830 a 200 2022. años, dicen. ¿Mandé? Dígame. 200 años. No. ¿Cuánto será? Estamos mal en matemáticas. Ya le voy a llamar al profe. Bien, acá. De los años de 1830 al 2022 han pasado cerca de 192 192 años. Eso Si recordamos, sí, muy bien, excelente. Si recordamos un poquito, miren, ha pasado más de 100 años de este enfrentamiento y que hasta el día de hoy nosotros seguimos siendo pues república, ¿no? Pero en fin, básicamente la mayoría de los países que fueron expulsados directamente por parte de los españoles, ¿no? Los expulsamos de nuestros territorios, lograron establecer lo que son formas de gobierno republicanas y estableciendo directamente a los generales, en este caso que eran
de la mejor confianza de Simón Bolívar. Entonces, por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿cómo se llama el primer presidente que nosotros tuvimos? Juan José Flores. José Flores. Excelente, muy bien. El general Juan José Flores, ¿era ecuatoriano o era de otro país? Venezolano, le dicen. Excelente. Venezolano, le dicen. Muy bien, Venezuela. era de Venezuela, excelente. Ahora, ¿cuál es el primer presidente ecuatoriano? Juan José. ¿Cuál será? Dígame. Vicente Rocafuerte. Excelente, Vicente Rocafuerte. Ahora, si nosotros nos ponemos a investigar, en la mayoría de los países de América Central y América del Sur, la mayoría de los presidentes en su momento del primer presidente fueron los generales que generalmente estuvieron en el apoyo de este enfrentamiento en la emancipación, ¿no? Y fueron directamente elegidos como presidentes. Ahora, nosotros recordamos un poquito, ¿no? Al general Juan José Flores como el primer presidente de la República del Ecuador y que obviamente él estuvo en el cargo por algunos años y que solamente logró tener lo que es un gran avance, por decirlo así, en las formas económicas, en determinar los territorios y establecer lo que son normativas o medidas administrativas, ¿no? Entonces, básicamente, la mayoría de los países logramos expulsar a los españoles, logramos tener lo que es nuestra propia autonomía y obviamente fueron fundadas en república. Ahora, la pregunta es, ¿fue bueno independizarse de los españoles o no? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿O no? ¿Por qué? ¿Por qué será? Quiero escuchar sus opiniones. ¿Puedo repetir la pregunta, Lice? Claro, muy bien. ¿Fue buena idea independizarnos de los españoles o no? Sí, fue buena idea. Sí. Sí. Ya, muy bien. Sí, ¿por qué? Que ellos vinieron a robarnos nuestros recursos. Oro. Excelente, muy bien, muy Yo bien. creo que no le dicen porque cuando ellos llegaron vinieron a destruir, o sea, lo que nuestros indígenas conocían comúnmente, o sea, no creo que ni la religión se hubiera o sea, metido a nuestra, como decir, a nuestra tierra no se hubiera metido la religión, hubiéramos seguido pensando que los dioses, los únicos dioses eran la naturaleza y etcétera, etcétera. O sea, Ex- no hubiera cambiado. Excelente, muy bien sus puntos de vista, todos son aceptados, muy bien, 10. Entonces, miren, básicamente no logramos tener nuestra propia autonomía que la tenemos al día de hoy, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos elegir a nuestros representantes, nosotros participamos activamente en las elecciones, pero con mayor libertad, ¿sí? Con mayor libertad. Y en fin, el último territorio, por decirlo así, que los españoles quisieron mantener y el último que se independizó es Cuba, La Habana, ¿no? Básicamente ese territorio estaba en un control muy fuerte de los españoles y en los años de 1868 lograron pues expulsar a los españoles, ¿no? Pero en fin, directamente nosotros podemos establecer que desde aquel entonces, con las juntas de autogobierno que lograron realizarse de la mejor manera, pero obviamente con los asesinatos, con las persecuciones, con las masacres que realizaron los españoles, no lograron detener el ideal de la independencia, el ideal directamente de expulsar a los españoles y establecernos pues directamente como un gobierno republicano. ¿Sí? Bien chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Lice. Excelente, muy No, bien. licenciado. Pasamos Muy directamente a... interesante No, muy interesante su participación, licenciado. Gracias, lo sabe todo. Excelente, muy bien chicos. Ahora vamos a realizar una actividad hasta el día viernes. Antes que me olvide, bueno, yo siempre me acuerdo, pero bueno, bien acá. Yo les voy a compartir un enlace.
una señorita, no recuerdo si es de este curso, fue no, de primero no fue, bueno, creo que fue de otro curso, que me supo mencionar que cuando llena las actividades con el correo electrónico no lo había colocado, en este caso con su correo, sino que lo había colocado con el correo de otra persona. ¿Sí? Mi recomendación, por favor, tratemos de colocar nuestro correo. Y si lo hacemos de otro correo, por favor, me notifican para yo estar al pendiente, ¿sí? Ok, listo, Sí, licenciado. bien. Sí, por favor, porque después me envían un correo, aunque no, aquí no he tenido muchos problemas en ese sentido. Me parece que fue en otro curso, pero bueno, con todo siempre es bueno mencionar la información, ¿no? Sí, Bien, está bien la información. si me regalan un segundito, por favor, ya les voy a compartir la actividad que vamos a realizar, ¿no? Ok. Muy bien, ¿cómo ha estado el día de clases? Bien. Bien, qué chévere. Bien, muy bien. Excelente, es lo importante, ¿no? No se olvide, por favor, trabajar en el portafolio, los documentos, no se olvide. Recuerde, usted ya está en tercero y por lo general en tercero los documentos tienen que estar, pero al día, si no, no se pueden graduar, ¿sí? No se pueden graduar, así que por favor, al día. Disculpe, licenciado, sobre las 700 preguntas de los cuestionarios. Bueno, muchas gracias, nos ayudó, nos enviaron. Hay que pasar a mano. Yo ya terminé, tengo que ir a entregar en el colegio, ¿verdad? O qué fecha hay que poder ir a entregar, disculpe. Bien, en el caso de las evaluaciones, me imagino que el profe Álvaro les ha de haber mencionado, ¿no? Pero bueno, él maneja directamente lo que es el cronograma. Si ya lograron terminar lo que es esa actividad, ténganla nomás ahí. Sí, me imagino que el profe ya les va a dar un comunicado de cuándo deben entregar, ¿sí? Para que obviamente todos se puedan acercar y lo puedan entregar, ¿sí? Mi recomendación, repasar muy bien esas preguntas para que a ustedes les vaya excelente. ¿Qué pasa Eh, aquí? Díganme sí, un licenciado, segundo. sí. Sí, dígame. Sí, justamente ahí le iba a preguntar esto de las preguntas. Lo que me supo sustentar el licenciado Álvaro es que para el mes de a mediados de enero me parece que ahí toca entregar todos los portafolios Hasta, como hasta talleres febrero era y las... Febrero es, hasta compañero. febrero Hasta era febrero, Febrero toca un entregar compañero. poco las de preguntas. preguntas Sí. y el portafolio. En No, máximo febrero. es hasta a mediados de enero, porque yo te digo que ya teníamos que entregar y esto van a tomar las personas que no le han asistido con los portafolios, proyectos y las preguntas serán tomadas el examen de grado. Y entonces, yo creo que compañerito hay que estar consciente en eso y estarnos responsables cada uno. Nada más, eso no es todo. Bueno, en este caso, chicos, agradezco muy bien su participación de cada uno. No, muy bien, todos aportamos, todos nos ayudamos. Recuerden, somos un grupo, todos nos ayudamos siempre, ¿no? Bien, siempre es importante en este caso irnos a la fuente, ¿no? Hablar directamente con el propio Álvaro para verificar cómo estamos en el tema de las entregas, ¿no? Pero mi recomendación, ¿no? Traten de terminar lo más pronto posible, ya lo más pronto posible, lo que son las 700 preguntas, ¿sí? Lo más pronto posible. Y el profe tal vez ya les dio, por favor, trabajemos y tratemos de terminar esto lo más pronto posible. Yo en ese Sí, licenciado, sí, plan, licenciado, porque eso toca. Bueno, hay otra cosita, licenciado, le también quería. En la asistencia que dice del cuaderno, digamos, de las preguntas, el nombre de cada licenciado va en cada materia, ¿no? claro, Ok, sí, listo, ya, gracias. ¿Qué actividad va a mandar? dígame. ¿Qué actividad va a mandar mi licenciado? Ahorita mismo ya les voy a compartir, justamente en ese instante. Sino que les estaba escuchando. Muy bien. Ahorita mismo les comparto, por favor. ¿Pueden ver mi pantalla? Listo, Sí, le vemos, licenciado, licenciado. sí se ve. Excelente. Les voy a compartir, por favor, el enlace. No se olviden de compartir en el grupo, por favor. Realizamos esta actividad, ¿sí? La vamos a dejar hasta el próximo viernes, ¿ya? ¿Les parece bien? ¿Ya? Sí, gracias. ¿Cuántas preguntas son, licenciado? 2, 3, 4 preguntas, nada más. Ah, no, 5, son 5. Sí, 5. Listo, lo dejamos Ok, hasta el próximo viernes, ¿ok?
Bien, chicos. Ok, listo. Entonces, Cuídense mucho, excelente día. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo igual manera, sábado. quedamos en la Gracias, página licenciado, 45, ¿no? igual manera, que esté muy bien. Sí.